Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Pues estamos con una gran invitada el día de hoy. Su nombre es Alexandra Rodríguez de Ruiz. Ella es una activista por los derechos LGBTQ+. Ella también es una mujer trans y fue una inmigrante de México a Estados Unidos y bueno, también en las últimas fechas se ha dedicado a escribir sus memorias que va a titular, que se publicarán próximamente bajo el nombre de Crucé la frontera en tacones, un título que bueno, nos despierta muchos cuestionamientos y bueno, pues nada, esa es la presentación. Muchas gracias, Alexandra, por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí, pues siempre es un placer poder contar, ¿no? Las historias desde la experiencia trans y pues encantada. Bueno, pues sí, precisamente por eso me gustaría empezar, porque bueno, en México es un país en el que lo trans aún todavía se encuentra muy pormenorizado, muy desvalorado, y precisamente eso es lo que me llama mucho la atención de todo tu activismo, de todo lo que haces en la lucha, en esta lucha constante que tenemos, ¿no? Y me gustaría comenzar por preguntarte cómo fue que comenzaste, que te involucraste con el activismo. Muy buena pregunta porque pues creo que a veces estamos dentro del activismo y sin saber, ¿no? Sin reconocerlo. Ujú, Eh, Creo que yo me inicié en el activismo, pues más que nada desde mi lugar de privilegio y sin saber que lo que yo hacía era activismo, pero fue pues apoyando a personas como yo, personas trans, migrantes en Estados Unidos, ujú, que estaban teniendo ciertos problemas y que yo con mi experiencia, con mi vivencia, con lo que yo sabía, pues empecé pues a compartir ese conocimiento, a empezar a apoyar a personas que encontraba pues en mi camino y eventualmente eh, una gran amiga mía que era amiga desde aquí, desde la infancia, aquí en la Ciudad de México y estaba en Estados Unidos, fue asesinada. Por supuesto, la victimización de las personas trans muchas veces no termina cuando son asesinadas o violentadas, sino que los medios también luego se encargan de revictimizar a las personas trans, ujú, ya sea pues eh, utilizando su dead name que se le llama o ujú, su verdadero nombre, ujú, eh, y usando el género equivocado, si se identificaba como ella y como se llama, su nombre verdadero era, no sé, masculino, entonces utilizan pronombres masculinos y ujú, cosas así. Entonces, y también estereotipos, ¿no? A mi amiga cuando la asesinaron, pues de drogadicta, prostituta, transgénero, no la bajaban. ujú, Entonces, como que a mí me llegó mucho eso porque pues creo que más allá de eso, ella era una persona que luchaba, que estaba tratando de sobrellevar su vida y de mejorar su persona, estudiando, tratando de dejar el trabajo sexual para dedicarse a otras cosas. Y pues eh, me llegó mucho. Entonces, pues en ese momento yo me cuestioné, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? Yo estoy pues, en un lugar he sido afortunada, tengo mi trabajo, estoy casada legalmente, eh, ujú, he logrado arreglar mis papeles y legalmente soy una mujer. Entonces, todo este cuestionamiento dio lugar a que yo me saliera de mi zona de confort
y empezar a abogar por los derechos de las personas transmigrantes allá en Estados Unidos. Ujú. Qué maravilla, qué maravilla y qué loable labor también. Y dijiste muchísimos puntos importantes que me gustaría tratar. Me comentabas que tú aprovechaste ese lugar de privilegio que tenías para apoyar a las personas trans migrantes en Estados Unidos, lo cual me parece muy rescatable. ¿Cómo fue que empezaste con esta, el primer paso, digamos, en el activismo? Que tú diste, cuando tú dijiste a partir de hoy, después de este evento que sucedió con tu amiga, eh, a partir de hoy yo me voy a dedicar a esto. Sí, mira, no fue fácil porque pues fue un proceso, ¿no? Ujú, El primer, pues, como dije, primero fue el cuestionamiento, ¿no? ujú. Entonces, am, tengo alguien en mi puerta, si no te molesta, abro la puerta rapidito, Sí, sí, no hay ningún problema. pero es que tenía, No hay estaba ningún problema. esperando una entrega y como no llegaba, pues dije no va a llegar, pero bueno. No te preocupes. Entonces, regresando, ojalá y se pueda editar todo esto, Sí. pero empezó por el proceso del cuestionamiento, ¿no? Y luego de ahí pasé como por un pequeño periodo de depresión en donde yo decía, pues no estoy haciendo nada por ayudar a mi comunidad. Yo soy una privilegiada, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso que di para salirme de mi zona de confort fue dejar mi trabajo en el aeropuerto de Los Ángeles eh, y moverme a la ciudad de San Francisco. Ujú, ¿Por qué la ciudad de San Francisco? Porque pues mi amiga, la que fue asesinada, vivía allá en San Francisco y ujú, aparte porque allá vi que había un gran movimiento de pues de diversidad sexual, es como la meca, ¿no? De la diversidad sexual en donde hay pues muchos movimientos y muchas causas y una de ellas eran las personas trans, ujú, migrantes, en donde yo me di cuenta que pues no tenían las mismas eh, oportunidades y los mismos derechos que por decir una persona trans blanca o una persona trans afroamericana. Entonces, pues en ese momento yo dije, tengo que hacer algo y sin tener ni una oferta de trabajo, sin tener donde vivir. Un fin de semana, mi ex y yo fuimos a San Francisco. Eh, mi ex esposo, porque estaba casada, ahora estoy divorciada. Fuimos a San Francisco un fin de semana en lo que yo me dediqué a buscar un apartamento, él se dedicó a buscar trabajo. Él consiguió trabajo ese mismo fin de semana, yo encontré un apartamento ese mismo fin de semana, como que ya todo estaba preparado, ¿no? ujú. Para que sucediera. Y entonces él se quedó en el apartamento vacío, yo me regresé a Los Ángeles, empecé a empacar todo y a la próxima semana él vino y rentamos una troca y nos fuimos con nuestras cositas al nuevo apartamento y llegando allá yo me puse a buscar trabajo. Tuve dos entrevistas de trabajo y a la segunda entrevista de trabajo llegué a lo que era un programa que estaba ya a punto de cerrar por la falta de atención y la falta de, pues ahora sí que de recursos y aparte porque pues no había suficiente motivación para mantenerlo abierto. Entonces, cuando yo llegué, creo que la persona que me entrevistó vio en mí algo, una pasión o no sé, como decimos en inglés, un drive, algo que me motivaba, que me manejaba con una fuerza para hacer un cambio en la vida de las personas trans Ujú. migrantes.
Entonces me contrató y yo sin tener experiencia en lo que era el activismo, yo sin tener experiencia en lo que era el trabajo de justicia social, sin tener experiencia en lo que era el trabajo de salud pública, de prevención al VIH, pero ella me dijo, te vamos a entrenar, tú vas a ir a tomar cursos y yo sé que vas a sacar este programa adelante. Y pues sí, así fue. Estuve en entrenamientos, pues tú sabes, yo venía de trabajar 12 años en el aeropuerto de Los Ángeles con otra mentalidad. Entonces llego a San Francisco a trabajar con las poblaciones directamente y pues al principio no me estaba resultando porque mi mentalidad estaba con una mentalidad así de pues de corporaciones, de trabajo muy diferente al trabajo que en realidad es el activismo y es abogar por los derechos de personas que son marginadas, discriminadas y que sus derechos humanos no son respetados. Eh, entonces, pues de ahí aprendí mucho a escuchar más que nada las necesidades de estas personas y fue así como se creó ELA para Translatinas en la ciudad de San Francisco, que pues yo fui la que le di el nombre de Translatinas porque para ser inclusiva, porque habían personas transmigrantes de México, de Centroamérica y del Caribe, entonces para no tener que diferenciar a ninguna de ellas, pues las nombré translatinas, ¿no? Claro. Pues he aquí, eso fue en el 2006 y yo dejé ELA para Translatinas en el 2011, ya que había yo cumplido mi visión de lo que debería de ser un programa para mujeres trans migrantes en Estados Unidos. Y eh, 15 años después, ELA para Translatinas sigue allá en San Francisco, sigue funcionando y tienen más programación, han impactado la vida de cientos de mujeres y hombres trans, ¿no? Que Sí. migrantes. No, y definitivamente es algo que esperemos que se quede para mucho tiempo y has formado un parteaguas, ¿no? En San Francisco, no nada más en San Francisco, sino en sí para la comunidad latina transmigrante que se encuentra ahí. Y me llamó la atención también que comentabas hace rato que los medios revictimizan, ¿no? A través de los estereotipos, revictimizan a la población trans y eso es algo muy cierto. Yo justamente ayer me encontraba viendo una entrevista en donde aparecía una mujer trans precisamente repitiendo todos estos estereotipos en un programa que no vale la pena mencionar, pero bueno, es un programa que en donde ya se han hecho comentarios transfóbicos y esta mujer trans se dedicaba a la prostitución y demás, ¿no? Entonces me acordé mucho de eso cuando comentaste que los medios revictimizan los estereotipos, a las personas trans y sus estereotipos, por lo cual es muy importante recalcar la valía de las personas trans, ¿no? Que va mucho más allá de los estereotipos que, 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 que se necesitan visibilizar sus problemas para poder llegar a las soluciones y ser consideradas humanas, ¿no? Para obtener estos derechos humanos. Claro, claro. Para mí, te lo juro que una utopía sería ver que los medios dejaran de estigmatizar a las personas trans y revictimizarlas aún después de que son víctimas de crímenes tan violentos. I mean, sabemos que vivimos en una sociedad cis heteropatriarcal en donde las personas trans somos vistas como desechables y nos deshumanizan. Entonces los medios creo que tienen una gran responsabilidad al publicar notas sobre nosotras, las personas trans, porque pues es importante que
se olviden de los estereotipos. Es importante que respeten nuestras identidades. Es importante que se reconozca que estos crímenes ocurren por la ignorancia, por la falta de educación y que esta revictimización de la cual hablo, cuando nos ponen el pronombre equivocado, cuando se utiliza nuestro nombre verdadero, que si por ejemplo yo me cambié el nombre a Alexandra, pues es el nombre que se debe de utilizar y no decir pues se llamaba tal y ahora se llama tal, o él es él es un transgénero, porque ese término es tan erróneo, ¿no? Es y de una mujer transgénero o un hombre transgénero, ¿no? Y todas esas cosas creo que son muy importantes y son pues parte de la educación que los medios deberían de estar buscando y tratando de los periodistas, los reporteros deberían de tener esa obligación de educarse y si no saben preguntar, ¿no? Exacto. Entonces, pues para mí sería algo, pues perfecto, un mundo perfecto en donde los medios no reivindicaran esta revictimización y utilizaran estos estereotipos para referirse a las personas trans, especialmente en noticieros y en reportajes, ¿no? Sí, definitivamente. Y también es de suma importancia que al mismo tiempo de que este trabajo se visibilice en, en, en los medios, igualmente se necesita visibilizar en la educación, ¿no crees? En la educación, digamos, escolar. Claro, claro, definitivamente. Aún hay mucho trabajo que hacer y espero que también el sistema educativo, el gobierno también, eh, pues, trabajen en esto porque creo que la educación es la llave a terminar y erradicar con el bullying, con la discriminación, con la exclusión de todas las personas que somos diferentes, ¿no? Incluyendo personas con discapacidades, incluyendo personas de raíces indígenas, incluyendo personas afro-mexicanas o afro-latinex. Um, eh, que pues son vistas como algo raro, ¿no? Algo exótico. Las personas trans somos hipersexualizadas, somos vistas como algo exótico, como un objeto sexual, y en realidad hay que reconocer que somos seres humanos como cualquier otro ser humano, con necesidades, con talentos, con conocimiento, con inteligencia, y que si una persona tiene que recurrir al trabajo sexual es para sobrevivir, no es por su gusto, no es porque quiera, y es por la falta de oportunidades, es por la falta de que muchas veces las personas trans somos violentadas los medios educativos, en las escuelas, y muchas veces estas personas no cuentan con el apoyo de sus familias, muchas veces no tienen ni oportunidad de atender un aula para educarse, pues cuando no tienes una educación, cuando no tienes otros medios para sobrevivir, pues haces lo que puedes y tenemos que entender eso, que viene desde un nivel socio cultural y socioeconómico. No es porque sea lo único que queramos hacer, porque Sí. eso no es cierto, ese es un estereotipo. No somos unas drogadictas. Muchas personas tenemos problemas con adicciones por la misma violencia que sufrimos, por el rechazo que sufrimos, por el aislamiento social al que somos expuestas como personas que somos vistas diferente, de diferente manera, como subcultura, como subhumanas. Claro, claro. ¿Cuántos puntos importantes tocas, Alexandra? Este, mencionabas hace un momento que todo esto es fruto de la ignorancia, de la falta de conocimiento, y creo que bueno, se complementa perfectamente con todo lo que acabas de mencionar ahorita. La educación es la clave. Yo también estoy de acuerdo en eso. La educación es la clave, no solamente para la población trans, sino también para todos los otros grupos diversos que existen,
¿no? Desde las discapacidades, desde el color de piel, las diferentes religiones, etcétera. Es muy importante Sí, considerar claro. eso. Y me gustó mucho esto que comentas, los estereotipos que se tienen hoy en día de la población trans, la prostitución, la drogadicción, etcétera, etcétera, son producto en muchas ocasiones de la misma violencia sistémica en la que estamos envueltas, ¿no? Este, Gracias. y me gustaría mucho que abordáramos un poco sobre qué crees tú que haga falta en México y cuál es nuestro panorama actual, ¿no? Para las mujeres trans en particular. Sí, mira, estamos viviendo unos tiempos muy, muy tremendos de precariedad y vulnerabilidad eh, en lo que refiere a las poblaciones trans por el hecho de pues, la pandemia del COVID-19, perdón. Y creo que esta pandemia ha dado eh, visibilidad a, a la manera en que en esta sociedad, del lugar que las personas trans tenemos en esta sociedad, porque pues hemos sido vulneradas, hemos sido expuestas a la precariedad y cuando me cuento entre estas poblaciones es porque no hay suficientes recursos, no hay suficientes eh, eh, lugares de asistencia. Como sabemos, pues nuestro país es limitado en lo que viene a la asistencia social, pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántos lugares hay para que una persona trans vaya y pida refugio? ¿Cuántos lugares hay para que una persona trans, una mujer trans de la tercera edad, una persona, una mujer trans que tiene problemas con adicción, una mujer trans que no tiene dónde vivir, una mujer trans que vive con VIH, ¿cuántos lugares hay para que ella pueda y pedir asistencia? Sí, Que no. yo sepa ninguno. Ujú. Sí, Que no, yo no. sepa ninguno. Son sumamente remotas las posibilidades que la población trans tiene frente a estas adversidades. Y en esta pandemia del COVID que ahora mencionas, la población trans, siendo una población vulnerada, también está sufriendo muchas más violencias de las que una persona heterosexual, cisgénero, privilegiada está viviendo, ¿no? Por supuesto, si nos ponemos a pensar, cuando dio inicio esta pandemia, yo me acuerdo que fueron las personas trans y las trabajadoras sexuales Ujú, las primeras que fueron vulneradas porque fueron y cerraron los hoteles donde ellas vivían y de donde trabajaban, que ujú. utilizaban para su trabajo y los cerraron y a ellas las echaron a la calle como si fuera nada. Sí, 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 A sí. mí me llegó mucho ver las imágenes de estas mujeres en la lluvia, en la calle, Ujú. Sí, sí, y no. el gobierno no haciendo nada. El mismo sistema, esta misma violencia sistémica y sistemática en las manos del mismo gobierno, ¿no? Ujú. Eh, 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 exponiendo y vulnerando a estas mujeres al inicio de la pandemia. Exactamente. Y esa misma violencia sistemática que las ha orillado a las calles a trabajar como medio de sustento, está ahí reflejada la violencia sistemática y está ahí reflejada la falta de cuidados, la falta de atenciones para con esta población, ¿no? Y también me pongo a pensar en todas estas personas que, bueno, quienes tenían el privilegio de trabajar desde casa, pues qué bueno, pero ellas no, ellas tenían que estar ahí. Imágenes desgarradoras que llegué a ver de personas con cubrebocas, de mujeres trans con cubrebocas trabajando a altas horas de la noche, en invierno, en pleno invierno, y con el cubrebocas, ¿no? Con el cubrebocas. Esa Ujú. imagen, ¿cómo se me ha quedado? Porque es ese el reflejo
de la población trans durante la pandemia, una población invisibilizada y que aún necesita trabajar en las calles bajo estas condiciones. Ahora pensemos, por ejemplo, en las infancias trans o en las poblaciones de adolescentes, jóvenes adultos trans que viven con su familia y que se enfrentan a a otro trato, a la violencia sistémica de su familia, ¿no? Sí, definitivamente. Es también otra problemática de la cual no se habla mucho, que se le ha negado sus derechos a las infancias y a las juventudes trans. Ujú. eh, no se toma en cuenta la gran diferencia que hace el poder expresar tu género y tener el derecho a una identificación que refleje el género, la identidad que tú has escogido, que tú reflejas, que tú proyectas. Eh, y también, como lo dije antes, la educación es tan importante porque también hay padres de familia que no saben, que no conocen, que pues no tienen la experiencia en cómo tratar a un niño, a una niña, a un niñe, a una joven, a un joven trans o no binarie para todo caso y muchas veces ejercen violencia y tal vez no directamente, en unos casos tal vez sea indirectamente y no necesariamente porque quieren violentar a estas infancias y a estas juventudes, pero eh, es porque no saben. Y si tuvieran acceso a un lugar en donde se pudiesen informar y educar, si tuviésemos un centro de LGBTQI o LGBTQ más, donde eh, tanto padres de familia como profesores, como reporteros, pudieran ir y obtener información, sería grandioso. Vivimos en una ciudad grandísima, cosmopolita, muy de acuerdo al siglo XXI, pero en lo que refiere a la educación y a los derechos de las personas trans o no binarias, aún falta mucho para hacer. Aún falta mucho para hacer. Aún falta mucho y desde las diferentes esferas, ¿no? Desde lo político, desde la educación académica y desde la educación familiar también. Bueno, ahora pasando un poco a otros temas, estás a punto de publicar tus memorias, Crucé la frontera en tacones. ¿Nos podrías hablar un poco al respecto? Sí, mira, es una de las razones que me trajeron de vuelta a México, a la Ciudad de México, mi ciudad natal, mi lugar de origen. Venía por 2 años a escribir mi libro y pues, como sabemos, llegué aquí y tuve un choque cultural, tuve mucho que aprender otra vez, reconectarme otra vez con mis raíces y terminé quedándome ya aquí y una vez más me volví a enamorar de mi ciudad que yo tuve que dejar en mi adolescencia por la violencia y la persecución que sufríamos las personas como yo en aquellos tiempos. Te hablo de los setentas, Sí. finales de los setentas. Entonces, regreso pues me tomó un tiempo empezar a escribir mi libro. Ahorita estoy viendo ya casi el producto final, ya estamos en trabajo de edición, ya tenemos la portada, la contraportada y ya espero que este sí sea el año definitivo de publicarse. Es un libro que yo sentí esa necesidad de contar mi experiencia, mis experiencias y también de narrar un poco sobre otras personas trans, otras historias de personas trans eh, que viví, que he vivido a lo largo de mi vida y que pues teniendo la experiencia
de haber tenido que exiliarme, de emigrar a otro país por violencia y persecución a los 16 años y dejar a mi familia, mi escuela, a mis amistades. No fue nada fácil y llegar a otro país y no conocer la cultura, no hablar bien el idioma eh, y descubrir que pues eh, en cuanto cruzas la frontera te encuentras con otras interseccionalidades de las cuales ni tenías idea de que tú eras parte de. Entonces, pues poder narrar y escribir sobre esta experiencia creo que no ha sido nada fácil porque me ha llevado a muchos lugares oscuros, me ha llevado a lugares que yo ya había tratado de olvidar y de dejar en el pasado y que pues el volver a ponerme en ese lugar de vulnerabilidad, pues no ha sido nada fácil, pero ha sido grandioso tener apoyo y ayuda de personas muy queridas y allegadas a mí, de mi familia, el apoyo de mi familia más que nada, pues eso me ha ayudado mucho y también a poder narrar estas historias con la honestidad y la candidez, ¿no? Que requiere el escribir un buen libro de memorias. Y aparte de que pues siento también que es importante porque no existen muchas memorias, no existen escritos sobre estas experiencias, ¿no? Pues aún queda mucho por contar porque pues como estamos viviendo hoy día las personas trans, esta pandemia, estos tiempos difíciles, pues lo único que me resta decir es que pues va a ser un libro en donde creo que mucha gente va a poder entender la experiencia trans, la experiencia transmigrante y también pues darse cuenta del porqué de la lucha del movimiento trans, ¿no? Definitivamente. Y creo que va a ser un libro sumamente interesante porque tú mejor que nadie comprendes precisamente lo que es la migración en todos sus sentidos, ¿no? La migración de geografías, en donde tú rebasas estos territorios, no bueno, de geografías por un lado, de cuerpo por otro, de lengua incluso, ¿no? Entonces es una migración, digamos, completa que ha atravesado a lo largo de diferentes caminos, de muchas vicisitudes y bueno, me encantaría a mí leerlo. ¿Qué editorial la va a publicar? Pues te cuento que todavía no tengo una editorial, pero espero y se publique en España. Ujú. Es con quien estoy trabajando ahorita. Ya en el pasado tenía un contrato con otra editorial, pero como no pude terminar a tiempo, yo sentí que no estaba terminada mi obra, pues tuvimos que cancelar eso. Entonces, ahorita no tengo todavía una editorial, un nombre de una editorial, pero lo que sí sé es que estoy trabajando con alguien en España. Ok, no, pues está perfecto y ojalá que logres publicarla sin ninguna complicación, que todo salga muy bien en esa publicación, que estoy seguro que va a ser todo un éxito y que va a tener mucho que aportar a la población lectora. Y bueno, pues solamente antes de culminar, me gustaría preguntarte si te gustaría dar un mensaje para el público que, que, que vea o que lea esta entrevista. Pues sí, que no olviden que antes de ser categorizados como hombre, mujer, como trans, como heterosexual o gay o lesbiana, em, pues que somos seres humanos, ¿no? Que somos seres sexuales, que somos seres vivos y que pues si nos cortamos un dedo, eh, nos sale lo mismo, ¿no? La sangre
es roja, no porque yo sea trans, mi sangre es morada o rosa y azul, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo mismo la de una lesbiana o un hombre gay o un hombre cis o una mujer heterosexual. Entonces, que aprendamos a no ser tan, a no tener esa, um, a no estar tan preocupados con las identidades y las sexualidades y las diferencias de otras, de otros y de otras, porque al final de cuentas, pues creo que somos parte de un universo que es grandioso, que si nos fijamos más en la naturaleza, tenemos mucho que aprender de lo que es la naturaleza y creo que me quedo con eso porque la belleza está en todas partes, pero hay que saber cómo descubrirla, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues yo también me quedo con eso, Alexandra. Agradezco infinitamente que hayas aceptado esta entrevista. Creo que nos has dado una perspectiva muy amplia de tu panorama, desde el activismo, desde la territorialidad en diferentes esferas. Y bueno, pues nada más que agradecerte y espero que nos encontremos pronto, Alexandra. Muchísimas gracias, Ever, que tengas una linda noche y pues es un gran honor para mí que te tomes el tiempo de esta entrevista y pues espero ver tu trabajo pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora voy a pausar la grabación.